Bueno, ¿qué pasa cuando publicás y nadie te comenta, nadie interactúa, nadie te escribe? O sentís que estás hablando, pero no sabes a quién le estás hablando exactamente cuando empezás a crear contenido. Eso no significa que tu contenido sea malo, que no puedas hacer que la gente interactúe o que no interesen los temas que estás teniendo o que el algoritmo te odie. Significa casi siempre que tu mensaje le está hablando a todo el mundo. Y un mensaje que le habla a todo el mundo realmente no le llega a nadie. Entonces tenés que dejar de hablarle a todo el mundo y buscar la forma de conectar con las personas y con el público correcto. Y para eso estás acá hoy. Bienvenida una vez más a Hacer para Crear y Crear para Hacer. Soy Aluminés, soy estratega de contenido consciente y mentora de marca personal y creadora de este espacio que nació de entender que para crear algo auténtico primero tenés que saber quién sos. Porque el proceso de creación de contenido es el mejor proceso de autoconocimiento que vas a vivir. En los episodios anteriores trabajamos de quién sos antes de crear, qué hacer cuando te bloqueas a nivel creatividad. Y hoy vamos a ir un pasito más allá. Vamos a hablar sobre qué pasa cuando ya estás creando, cuando ya tenés algo para decir y aún así sentís que tu mensaje no llega del otro lado. Porque hay una diferencia enorme entre publicar contenido y comunicar tu verdad. Y hoy vamos a trabajar en esa diferencia. Bueno, ¿por qué terminamos creyendo que hablarle a todo el mundo es lo correcto y es lo que se supone que tenemos que hacer? El tema es que cuando creamos contenido hay un miedo muy instalado, que es, si te especificas demasiado, vas a perder gente. Y en realidad no es que estás perdiendo gente, es que estás buscando la forma de conectar con la gente correcta. Porque si vos le hablas a un tipo de persona, no significa que quede afuera el resto. Significa que estás hablando a ese cliente y a ese público ideal que no solamente conecta con lo que necesita de vos, sino que también conecta con tu visión de ver las cosas. Y ahí es donde tenés que poner el foco. Porque tiene un poquito de sentido tenerle miedo a eso, porque nadie quiere que las puertas se cierren o nadie quiere que la gente no te elija simplemente por tener una visión diferente. Pero pasa algo contraintuitivo acá, ¿no? Que es que cuando le hablas a todo el mundo en la práctica, no le estás hablando a nadie, porque el lenguaje, los ejemplos, el tono, todo se termina volviendo genérico. Y eso aplica a cualquier persona. Y lo genérico no termina conectando con tu público ideal. En realidad, lo genérico se termina scrolleando, porque es una más del montón que está hablando exactamente de lo mismo que habló el video anterior o la persona anterior a tu nicho, a tu video o a lo que vos estás transmitiendo. Es que la especificidad no te cierra puertas, en realidad te abre la puerta correcta con la persona correcta que se va a quedar muchísimo más tiempo, incluso que 10 personas que pasaron de largo tu video y que creyeron que en ese momento iba a ser lo ideal para vos. Bueno, pero antes de seguir con este tema, hay una gran diferencia entre alcance y conexión que tenemos que bajar a tierra. El alcance es cuánta gente ve tu contenido y la conexión es cuánta gente realmente se siente identificada o hablada por tu contenido. Porque puedes tener un montón de alcance, pero cero conexión. Y eso pasa todo el tiempo con contenido que se hace viral, como por ejemplo seguir formatos o seguir tendencias que están haciendo todo el mundo, pero que al fin y al cabo eso no te construye nada después. Y el no construirte nada después hace que la persona que lo vio, se rió o se identificó por 2 segundos en ese momento, siga de largo en vez de quedarse porque le interesa o le interpela realmente lo que estás hablando. Y esto es lo que genera y lo que construye al fin y al cabo la comunidad, que es poder hacer que alguien vuelva, comente, comparta, compre y te elija a través de la conexión y no del alcance. Déjame decirte algo, la conexión solamente se construye cuando la persona que te vio siente que literalmente le estás hablando a ella y no a todo el mundo. Bueno, entonces, si no es por falta de calidad, ni de constancia, ni de claridad en tu mensaje, ¿por qué es que no está llegando a las personas correctas o no está conectando? En mi experiencia trabajando con marcas personales a través de las mentorías, hay 3 causas que se repiten un montón y que te las voy a bajar a tierra una por una para que entiendas el punto en el que te encontrás y que puedas ver si te identifica o si te identificas con este proceso para ver si realmente podés llegar a ese punto en donde dejas de hablarle a un público general y empezás a hablarle a tu cliente ideal o a tu comunidad, mejor dicho, que es lo que queremos transformar y generar a largo plazo. Una de las principales causas por las cuales tu audiencia no está conectando con tu contenido es porque hablas mucho desde tu lenguaje y no desde el lenguaje de tu audiencia.
Y esto pasa muchísimo cuando sabes mucho del tema que estás poniendo en juego, ¿no? Empezás a utilizar palabras técnicas, empezás a utilizar conceptos que para vos y tu conocimiento son obvios sin darte cuenta que tu audiencia todavía no los entiende, sin darte cuenta que tu audiencia todavía no tiene ese vocabulario. Y no es que tu audiencia sea menos inteligente, porque está bien que no sepan tu vocabulario, es que están en otro momento del camino. Entonces necesitan que tu mensaje sea claro y conciso y no que asumas que ellos tienen un conocimiento previo para poder entender lo que estás tratando de transmitir, porque eso lo único que hace es hacer sentir a tu audiencia como si fuese una puerta cerrada. Es como, ok, bueno, yo entiendo que tu intención es generosa queriéndome enseñar esto, pero no estoy entendiendo qué es lo que me quieres enseñar porque no entiendo tus palabras, porque no utilizo esas palabras en mi cotidianidad. Entonces, ¿cómo podés hacer vos, ¿no? Para poder bajar a tierra esto, es básicamente responderte la siguiente pregunta. ¿Esto lo entendería yo misma antes de saber todo lo que sé hoy? Pregúntate, si vos en el momento en el que empezaste a aprender todo esto, te hubiesen hablado de la forma en la que vos te estás hablando, ¿realmente lo hubieses entendido sin saber los tecnicismos y el conocimiento que tenés hoy? ¿O hubieses necesitado que te lo expliquen más de una vez? La segunda causa es hablar desde el problema que vos estás resolviendo como profesional, en vez de hablar desde la solución que necesita tu audiencia escuchar. ¿Y qué pasa con esto? Esto es un problema, una causa muy sutil, pero es enorme y hace realmente la diferencia. Porque muchas veces terminamos describiendo nuestro servicio o nuestro contenido o nuestra propuesta de valor en específica desde la solución técnica que damos. Entonces, en vez de describir el dolor real de la persona y lo que está sintiendo esta persona, terminamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Te ayudo a definir tu estrategia de contenido y armar tu marca personal, como en mi caso, ¿no? Y eso es hablar desde la solución que yo te brindo. Es como, bueno, yo a través de mis mentorías te voy a ayudar a armar la estrategia de contenido para tu marca y que te pongas a crear contenido sin caer en un bloqueo creativo. Ajá, pero no te estoy hablando a tu dolor. ¿No? No estoy diciendo realmente lo que a vos te está pasando. Entonces yo redefiniría ese discurso y diría algo distinto, como ¿sentís que publicás todo el tiempo y nadie te está viendo? ¿O sentís que publicás todo el tiempo y tu contenido no te define? ¿Sentís que no podés encontrar la esencia de tu marca, de tu contenido? ¿Sentís que no conectás con lo que estás hablando? Y eso es hablar desde el dolor, porque te estoy hablando desde lo que vos necesitas y no te estoy hablando desde lo que yo te brindo, sino lo que vos estás sintiendo con eso. Y ahí es donde cambia, y es donde se hace el switch. La persona no busca tu solución, busca un alivio a lo que estás sintiendo. Entonces tenés que conectar con ese dolor para poder decir, yo te puedo alivianar esto que te está pasando, yo te puedo guiar en este proceso. Y si tu mensaje no nombra ese sentir, por más buena que sea tu solución o tu propuesta de valor, por más completa que sea lo que estés brindando, no la va a reconocer como algo que necesita ella. Esto para mí fue algo que me costó muchísimo entender porque durante mucho tiempo hablaba de lo técnico y enseñaba desde lo técnico también y realmente eso terminabas utilizando las palabras correctas, pero se sentían frías, no se sentían yo, era estrategia, contenido, posicionamiento y la verdad no es que no me gustan esos temas, sino que no estaba conectando realmente con las personas que yo quería conectar. Y el cambio de esto se dio cuando empecé a hablar desde lo que sentía la persona en vez de hablar desde la solución que yo les daba. Así que enfócate en hablarle al dolor de las personas. Y esta tercera causa me interpela un montón, pero yo sé que también les interpela a ustedes, porque en las mentorías pasa muchísimo, que es pecar de la multipasionalidad, porque está bien, perfecto, yo hablo de la multipasionalidad y de poner todo en juego, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando agarramos en esa inconsistencia comunicacional y un día hablamos de un tema y después al otro día hablamos de un tema completamente distinto y todos esos temas que estamos hablando no tienen un hilo conductor en sí mismo? Y si vos querés entender cómo poder agarrar un mensaje central y que tengan un hilo conductor, a pesar de la multipasionalidad que todo eso lo rodea, te invito a ver el primer video y el segundo, porque hablamos muchísimo sobre cómo conectar eso a través de un hilo conductor. Pero bueno, yo entiendo por qué te pasa esto y es básicamente porque tenemos muchos intereses, muchas ideas, queremos mostrar todo lo que sabemos, ¿sí? Queremos hacernos notar, pero la mente de quien te sigue necesita asociarte con algo. Y para poder asociarte con lo que estás haciendo necesitas repetición. No repetición de contenido o de temáticas, sino repetición de un hilo conductor, de un mensaje que sea claro de lo que vos estás hablando. Por ejemplo, a mí me costó un montón unir la parte espiritual con la parte de creación de contenido,
hasta que llegué a un punto en donde dije, che, yo no voy a definir mi cuenta, no voy a poner Aluminé barra marketing consciente barra terapias holísticas, no, voy a poner Aluminé Kim. Ese es mi nombre, esto es lo que soy, esto es lo que hablo y mi mensaje central es hablar del autoconocimiento y de la creación de contenido y del conocimiento a través de la creación de contenido. Entonces, si yo voy a unir esto, todo mi contenido va a estar hablando justamente de este proceso interno que uno pasa a través de la creación de contenido y cómo hacer que las cosas se hagan de la forma menos sistémica posible. Y si ese es mi mensaje central, todo mi contenido va a estar alineado a eso. Porque si cada semana hablas de un tema distinto y este tema no tiene conexión entre sí, tu audiencia nunca llega a entender una idea clara de qué es lo que representas o qué es lo que quieres solucionar en ellos. Y sin esa claridad, no hay razón por elegirte o para generar una comunidad. Entonces, ¿cómo podemos construir un mensaje que sí realmente llegue y que sí conecte con las personas? Te voy a compartir una estructura simple que suelo utilizar en mis asesorías y que no es una fórmula mágica, pero es una guía para revisar lo que está pasando hoy y lo que ya estás diciendo, para poder encontrar ese punto en donde realmente vas a cambiar. Estos son pasos sencillos que te van a servir un montón. Bueno, el paso número uno es nombrar el dolor antes que la solución. Y sí, y esto es sencillo de bajarlo en la práctica en realidad. Uno dice, bueno, pero ¿cómo sé yo de qué es lo que está necesitando mi audiencia? Y es tan sencillo como empezar a describir tu audiencia, el cómo se siente hoy. Dejemos de lado un poquito cuando buscamos el público ideal, el describir los datos demográficos, de cuánta edad tiene, de cuánto esto, de cuánto lo otro, porque si bien es importante, lo más importante es describir cómo se siente tu audiencia hoy, porque si entendés cómo se siente hoy, en palabras tuyas, ahí es cuando vas a lograr conectar con eso que necesita realmente escuchar tu audiencia. Entonces, puedes usar frases que escuchaste desde tus mismas clientas, por ejemplo, en los mismos servicios, en los comentarios, en las conversaciones reales de las personas cercanas. ¿Cuáles son esos dolores, esas cosas, esos miedos que tienen con respecto a lo que vos podés brindar como una solución después? Cuanto más textual sea esa frase, más se va a sentir reconocida la persona que está del otro lado mirando tu video. Bueno, el segundo paso es básicamente conectar el dolor de tu audiencia con una causa que no sea obvia. Y esto es lo que te diferencia de mil consejos genéricos que ya existen en las redes sociales. No te quedas simplemente con el no sos constante o el necesitas más estrategia, sino que lográs profundizar un nivel más. Por ejemplo, en este mismo episodio yo no me quedé con un no conectas con tu audiencia. Fui un poco más a profundidad. ¿No? No dije no conectás, es no conectás porque le hablas a todo el mundo, porque hablas desde tu lenguaje, porque tu mensaje cambia todo el tiempo. Te di cosas específicas por el cual no conectás con tu audiencia. Y eso es el paso extra que hace que alguien diga, nunca lo había pensado así, me siento identificada, siento que vos me podés ayudar. Y eso es lo que tenés que generar. Bueno, el paso 3 y creo para mí, sinceramente, que es uno de los más importantes, es dejar de quedarse en el destino final o dejar de quedarse en el punto B y empezar a mostrar el camino, el proceso. Porque cuando vos brindás un servicio, estás llevando a una persona de un punto A un punto B y esa transformación no significa un antes y un después nada más, significa un proceso que tiene que atravesar esta persona. Entonces no alcanza con decir a dónde puede llegar la persona, hay que mostrar, aunque sea con una frase o con algo, el cómo se llega ahí. Esto genera más confianza porque no es solamente una promesa vacía, sino que suena como un proceso real y realmente empezás, ¿no? A transmitir, a conectar y a transformarte desde los procesos. Y mostrar eso hace que tu marca sea mucho más real. El cuarto paso, y creo que es el que más nos cuesta a todos, que es básicamente repetir tu mensaje central desde distintas formas, ¿no? Desde distintos ángulos, como a mí me gusta llamarle. Algo que ya tocamos en el episodio uno, porque tu mensaje central tiene que repetirse una y otra vez, y si querés, puedes ir a verlo para poder entender de qué te estoy hablando. Y esto no es decirlo con las mismas palabras todo el tiempo, tampoco es hablar siempre de lo mismo, sino que es agarrar la misma idea de fondo y transformarla una y otra vez. Y no es repetición por repetir, porque esto no hace que tu contenido sea repetitivo, porque la gente se olvida de lo que estás hablando primero. Y segundo, porque esto es la única forma en la que vas a reconstruir un reconocimiento.
Y no solamente un reconocimiento con vos mismo y con lo que estás brindando, sino que a través de la gente. Porque las marcas de las personas que recordamos no dijeron algo una sola vez, lo dijeron de mil maneras distintas hasta que se volvió inconfundiblemente suyo. Entonces, no tenés que reinventarte cada semana o encontrar un tema nuevo para poder poner ahí al hilo de tu servicio. Tenéis que profundizar la misma idea todas las semanas desde distintos ángulos y eso es lo que va a hacer que tu marca tenga reconocimiento. Bueno, me gustaría contarte algo que me dio mucha vergüenza durante mucho tiempo, pero sí que todo esto es parte del proceso. Entonces, de alguna manera, esto también es mi camino y es básicamente mi narrativa. Cuando empecé a crear contenido, realmente empecé a hablar de estrategias de marketing, empecé a hablar de comunicación, empecé a hablar de la mejor forma de vender, empecé a hablar de estructuras, de pasos a seguir, ¿no? Y empecé a hacer un contenido súper genérico, que es un contenido que hacían básicamente todos los que estamos en el rubro del marketing, que no es que sea un contenido malo, simplemente era un contenido que yo sentía que conmigo no conectaba. ¿Y qué pasó? Un día cambié un poquito el discurso. Un día agarré y dije, bueno, voy a hablar sobre esto que a mí me está interpelando, que es el bloqueo creativo, ¿no? Que es lo que a mí me interpela, que es el conectar conmigo misma antes de crear contenido para poder generar algo diferente, para poder generar otra pisada. Y ahí fue cuando llegó a mí una consultante, que de hecho es una de mis mejores clientas hoy en día, con las que venimos trabajando hace meses, y ella me dijo, vos sabés que yo no conectaba con tu contenido y un día subiste un video que cambió completamente mi perspectiva y ahí es donde dije, ok, yo tengo que trabajar con ella. Porque si bien yo te seguía por los consejos de marketing que me dabas, me dice, en algún punto ese fue el clic que a mí me hizo falta para entender que es con vos con quien yo quiero trabajar. Y claro, porque yo toqué un tema que, del que no muchas personas hablan y un tema que a mí me interpelaba y que yo entendía, que es básicamente esto, ¿no? De yo no solamente te estoy dando tips para que vos puedas aplicar, sino que te estoy hablando a tu dolor, a ese dolor de no saber hacia dónde comunicarte, a ese dolor de no entender cómo hacer que tu multipasionalidad realmente conecte con las personas, cómo hacer para crear una marca que sea única y que no quede en lo genérico, cómo hacer para hacer básicamente todo lo contrario de lo que yo estaba haciendo. A partir de ahí empecé a hablarle a una sola persona y cada vez que empiezo a crear contenido pienso en ella y pienso en que le estoy hablando a ella y en que estoy hablando en el proceso sobre cómo se siente ella y normalmente el contenido que yo bajo es básicamente contenido en donde hablo de las cosas que salen en las mentorías. Es como, bueno, a ver, si en una de las mis mentorías salió justamente el miedo a crear contenido por X cosa y voy a hablar de ese miedo y de cómo enfrentarlo, porque la inspiración nace del dolor que están transitando nuestros clientes para que nosotros realmente podamos bajarlo a tierra desde nuestra perspectiva y que no solamente conecten con nuestra solución, sino con nuestra forma de ver las cosas. Y eso es lo que hace toda la diferencia entre publicar y comunicar. Bueno, hoy vimos por qué un mensaje no llega aunque el contenido sea realmente bueno y la constancia esté presente. Vimos que hablarle a todo el mundo es en la práctica no hablarle a nadie. Y vimos las tres causas más comunes, que básicamente es hablar desde tu lenguaje y no desde el lenguaje de tu audiencia, hablar desde la solución y no desde el dolor, y tener un mensaje que está cambiando todo el tiempo. Y por último, vimos los 4 pasos para construir un mensaje que sí conecte, como por ejemplo nombrar el dolor real de esta persona, profundizar en la causa, mostrar el proceso y el camino y repetir tu mensaje central desde distintos ángulos. Y la próxima semana vamos a meternos de lleno en algo que tengo muchísimas ganas de hablar, que es básicamente cómo conecta esto directamente con lo espiritual. ¿Cómo es el proceso creativo desde la espiritualidad y la relación que tiene la espiritualidad junto con el proceso creativo? Narrado y basado no solamente en el camino del artista, sino que también en mi propio camino espiritual, que fue el camino más grande para llegar a este proceso interno, donde no solamente tengo un autoconocimiento increíble, sino que también me ayudó a ver mi trabajo desde otra perspectiva y ayudar a otras personas en el proceso. Entonces vamos a profundizar en lo espiritual como un proceso creativo y en cómo tu energía y tu estado interno se reflejan en cómo estás comunicando, aunque vos no te des cuenta, y cómo las personas pueden leerte a través de eso.
Si este episodio te resonó, déjame, si este episodio te resonó y conectó realmente con vos, déjamelo saber en mis otras redes sociales, te voy a estar esperando por ahí. Si esto o algo de esto te hizo pensar distinto o entender a tu público de una manera diferente, estoy al tanto para que me puedas hablar al respecto. Y te voy a dejar una pregunta para llevarte que me gustaría que respondas en comentarios, que es, ¿le estás hablando a una persona específica o le estás hablando con la idea de hablarle a todo el mundo para hacer contenido de alcance? ¿Cómo puedes hacer para conectar realmente con un público específico? Si me lo dejas en comentarios, te voy a ayudar a encontrar ese público específico. Esto fue Ser para Crear y Crear para Ser. Nos vemos el próximo domingo.